¿Qué tal? Bienvenidos hermanos y hermanas, amigos, que el Señor los bendiga. Estamos ya en este espacio para continuar con el libro, con la carta más bien, con la epístola de Santiago, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a ver el capítulo 5. Este capítulo 5 empieza Santiago dirigiéndose directamente a un grupo de personas. Y vamos a ver a qué grupo de personas. Dice el título: contra los ricos y opresores. Contra los ricos y opresores. Dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Bien, este libro de Santiago, esta epístola de Santiago, menciona varias veces respecto a los ricos, a las riquezas, y hace un contraste entre lo que es riqueza terrenal y perecedera, y esto haciendo alusión a los avaros, a los egoístas que no son capaces de compartir con otros sus bienes. Y por otro lado, Santiago también hace alusión a los que son ricos en fe y en riquezas espirituales, en riquezas celestiales, ¿verdad? Habla bastante sobre el amor, ¿sí? El ser empáticos con los hermanos, el compartir las cosas con los hermanos. Entonces vemos en esta carta ese contraste, ¿verdad? La avaricia y egoísmo versus el amor, el compañerismo, ¿verdad? Y el compartir los bienes con los hermanos. Y en esta ocasión, en el capítulo 5, está hablando directamente y con mucha fuerza, ¿verdad? Entra diciendo: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. ¿Qué sucede, hermanos, en este tiempo? Y no solamente en este tiempo, para ser sinceros, personas avaras, personas egoístas, los hay en todos los tiempos, ¿sí? Sucede, hermanos, y el Señor Jesús nos enseña respecto a esto, que hay personas que tienen la mente puesta en los bienes materiales, en las cosas materiales, las riquezas, el dinero, etc. Entonces buscan acumular, ¿verdad? Acumular bienes para sí, y explotando a los demás, a sus obreros, ¿no? Bueno, no quiero que piense que yo soy de derecha o de izquierda hablando en cuanto a ideologías políticas, o capitalista o socialista, porque no somos ninguno de esos, ¿no? Ni capitalistas ni socialistas, pero veremos cómo es el egoísmo del hombre en ambos casos, ¿sí? En el capitalismo, lo que se busca es precisamente acumular capital. Lamentablemente, muchas veces, y voy a decirlo así, muchas veces, el capitalista
explota a sus trabajadores para acumular mayor capital, ¿verdad? Ese es en realidad el objetivo. Pero en el socialismo muchas veces sucede algo similar también, porque en el socialismo hay personas, hay líderes, dirigentes, etcétera, ¿verdad? Quienes de alguna u otra forma, y no voy a generalizar, muy bien, pero muchos, ¿sí? Muchos, de alguna u otra forma, buscan aprovecharse. Ellos mismos. No importa haciendo corrupción, si hay personas acusadas falsamente, no les importa, pero el egoísmo del hombre está ahí, ¿verdad? Buscar lo que uno quiere, acumular sus riquezas, pero hay algo que no se dan cuenta o no quieren darse cuenta. Esas riquezas materiales un día no les va a servir para nada, absolutamente para nada. Como quien dice, el dinero, los bienes materiales, las riquezas, no se los va a llevar al más allá. Todo lo que es riqueza material, todo lo que es dinero, es algo pasajero. En todo caso, hermanos, si nosotros disponemos de dinero, de recursos materiales, eso tiene que ser utilizado para las cosas eternas, no para uno mismo, no para nuestros propios deleites, ¿sí? No para nuestros propios gustos. En todo caso, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, es decir, si somos una familia, si somos una iglesia, entonces yo no debería manejar los recursos materiales como algo mío, sino como algo nuestro, ¿sí? De hecho, el Señor Jesús nos decía claramente en Lucas capítulo 12, verso 33, decía el Señor Jesús: vended lo que poseéis y dad a los que necesitan, y tendréis tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ¿verdad? ¿Recuerda? Hermanos, los verdaderos discípulos tienen esa manera de pensar, esa manera de ver. De hecho, y se lo pongo así muy claro, la verdadera iglesia de Cristo que vemos en la Biblia obedecían esas palabras del Señor Jesús. Vamos por un momento al libro de Hechos, capítulo 2, en el verso 44. Dice: todos los que habían creído estaban juntos. Es decir, todos los creyentes, ¿sí? Todos los creyentes estaban juntos y tenían en común, ¿qué? Todas las cosas. No dice algunas cosas. Tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Estos eran discípulos que estaban obedeciendo las palabras del Señor Jesús. Esta es la iglesia. Veamos lo que dice el verso 47. Dice que ellos alababan a Dios teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿A cuál iglesia, hermanos? A aquellos que tienen esas características. Que no andan atesorando para sí mismos los bienes materiales. Entonces, esa es la gran diferencia entre un verdadero cristiano y uno que no obedece las palabras de Cristo. El verdadero cristiano
Utiliza los recursos materiales no como algo suyo propio, sino como algo del cuerpo de Cristo. Por supuesto, no está buscando acumular las riquezas. Mientras que las personas que tienen la mente puesta en lo material, están buscando acumular, ¿sí? Acumular porque para ellos eso les da seguridad. Para los cristianos, hermanos, nuestra seguridad está en Cristo. Está en Cristo. Nuestra confianza no está en el dinero, ¿sí? Sino el Señor es nuestro sustento, nuestro Dios es nuestro Padre. Como dice el Señor Jesús, no busquéis qué comer, qué beber, qué vestir, porque esas cosas busca la gente del mundo. Ustedes, al contrario, busquen el reino de Dios y su rectitud. Y todas las cosas que necesiten les vendrá por añadidura. Entonces, ¿se da cuenta la diferencia? Es cosa de perspectivas, es cosa de estar enfocados, ¿verdad? El cristiano enfocado en las cosas eternas y el mundano está enfocado en las cosas pasajeras, perecederas. Para el mundano, los bienes materiales son la seguridad, ¿no? Y a veces como que decimos, ¿para qué acumulas tanto si no te lo vas a llevar? Ah, es que yo estoy acumulando para mis hijos. Pero tus hijos tampoco se van a llevar todo eso. Mejor es aprender a conocer al Señor y que el Señor sea nuestro sustento, nuestra confianza, nuestra seguridad. ¿Se da cuenta la diferencia? De esa manera es que los verdaderos cristianos podían y pueden compartir y tener todas las cosas en común. Mientras que Santiago está hablando a los ricos. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Como dice el Señor Jesús, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Porque había un hombre rico que decía, grandes riquezas he acumulado. Y dice el Señor, necio, ¿no sabes que esta noche van a pedir tu alma? Y todo lo que has provisto, ¿qué será de todo eso? Hermanos, es mejor hacer tesoros en los cielos. Es mejor hacer tesoros en los cielos. Tener nuestro enfoque en los cielos. Amén. Veamos algo que el Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 19, verso 21. Bueno, voy a leerlo desde el verso 20. Cuando el Señor le dice al joven rico, le dice, obedece todos los mandamientos para entrar en la vida. Y el joven le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y tendrás tesoro en el cielo. Hermano, ¿usted quiere tener tesoro en el cielo? Ya sabe usted lo que tiene que hacer. ¿Tiene temor? ¿Se da cuenta que podemos discernir dónde está nuestra confianza y seguridad? En todo caso, obedezcamos a Cristo y seamos aquella iglesia que vemos en la Biblia, una iglesia verdaderamente bíblica.
Ujú. No una iglesia de personas individualistas, que incluso oprimen a otros para acumular bienes. Porque eso nos dice Santiago. Dice: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. No demos rienda suelta a la avaricia. ¿Sabe qué significa avaricia? Avaricia significa acumular bienes para sí mismo y no querer soltarlo. Eso significa ser avaro. Acumular para uno mismo y no querer soltarlo de ninguna manera. Está atesorando. ¿Se da cuenta? Entonces Santiago está hablando a estas personas, ¿no? Habéis oprimido, habéis explotado a la gente. Lamentablemente se ve mucho de eso, ¿verdad? En nuestras sociedades, prácticamente en todo el mundo. Dicen, ¿verdad? Nadie regala nada a nadie, sino más bien todos aprovechan hasta lo más que pueden para acumular más. No importa explotar a la gente. Cuidado con esas personas, dice Santiago. Pero a la iglesia del Señor dice en el verso 7: por tanto, hermanos, tened paciencia. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nosotros estamos predicando las palabras de Cristo, ¿verdad? No todos reciben la palabra de Cristo. No todos son buena tierra. Pero los que son buena tierra van a ir germinando. Esa semilla va a crecer. Va a echar raíces y su tallo va a subir y va a crecer apuntando al cielo y va a dar mucho fruto. Por tanto, prediquemos las palabras del Señor Jesús y tengamos paciencia, esperemos con paciencia. ¿Cuáles serán las personas que realmente digan: Señor, sí, quiero seguir tu camino, quiero seguir tus palabras, tus enseñanzas, quiero ponerlas por obra, quiero ser parte de esa iglesia donde no están velando cada uno por sus propios intereses, sino que comparten todo, y todo eso apuntando al reino de Dios? No a la ambición material, sino al reino de Dios, a tener tesoros en los cielos. ¿Amén? Entonces dice, verso 8: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Tened paciencia, afirmen sus corazones. Hermanos, esta palabra de afirmar vuestros corazones significa: estén velando, pongan atención al camino de Cristo, no se desvíen ni a derecha ni a izquierda. ¿Sabe por qué? Porque también hay semillas que caen junto a los espinos y brotan y crecen, pero los espinos los ahogan, así como los afanes de esta vida y el engaño de los placeres ahogan la palabra. Hermanos, no vaya a ser que seamos de aquellos que son ahogados por los atractivos del mundo, por los afanes de esta vida, por estar enredados en cosas del mundo, por tener yunta con los incrédulos. Tengamos cuidado, velemos, afirmad vuestros corazones,
porque la venida del Señor se acerca. Y hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos, por supuesto, cuando hay una comunidad, cuando hay hermanos, ¿verdad? Pueden haber conflictos, ¿no? Es que tal persona me hizo esto. Es que tal hermano me trató mal. Dice, no se quejen los unos contra los otros. Hay un juez que todo lo ve. Tengan tranquilidad. De todas formas, el juez justo está viendo todo eso. Va a dar galardón a los que merecen galardón, pero también va a dar disciplina a los que merecen disciplina. Entonces, tened paciencia los unos con los otros. No os quejéis los unos contra los otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez, es decir, el Señor Jesús, está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Hemos visto, ¿verdad? Ya hemos estudiado los profetas. Cómo es que ellos anunciaban la palabra de verdad, la palabra del Señor, y eran atacados. Pero ellos seguían con perseverancia y con paciencia, ¿verdad? Siendo fieles al Señor en lo que se les había encomendado, porque el galardón no está en este mundo. La verdadera bendición no son cosas de este mundo, cosas perecederas, cosas pasajeras, no. Algunos por ahí dirán, la bendición de Dios es que yo sea rico. Cuando yo tenga mis millones voy a decir que Dios me ha bendecido. Hermanos, ese no es el galardón. El galardón está en los cielos. Lo dice el Señor Jesús en Lucas capítulo 6. En el versículo 22 y 23 vamos a ver. Dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande. ¿Dónde? ¿Dónde dice, hermanos? ¿En la tierra? No. Vuestro galardón es grande en los cielos. Gócense cuando ustedes sufran por causa de la verdad, porque así hacían también con los verdaderos profetas. ¿Usted quisiera ser como esos siervos de Dios que hablaban las palabras de Dios aunque sufrían por causa de esas palabras? Sí. Los profetas fueron desterrados, apedreados, aserrados, ¿no? Aserrados significa que los partieron en dos, ¿no? Los decapitaron. No solamente los profetas. Y cuando digo profetas, hermanos, me estoy refiriendo a los profetas de la Biblia. ¿Sí? A Jeremías, Isaías, Zacarías, Amós, Ageo, Sofonías, etc. Pero en este tiempo también hay siervos de Dios, como dice el Señor Jesús en ese versículo Lucas 6:22. En este tiempo también los siervos de Dios, los verdaderos siervos de Dios, son perseguidos, son vituperados, son apartados, ¿verdad? Por causa del verdadero evangelio. Y para ellos también hay galardón grande en los cielos. Ese es el galardón que está en los cielos, no en la tierra. Por tanto, hermanos, tengamos paciencia, ¿sí? Perseverancia. Dice: tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo.
Hermanos, el Señor quiere lo mejor para sus hijos. Ahora la pregunta es, cuando yo digo el Señor quiere lo mejor, ¿qué se está imaginando usted? ¿Qué sería para usted lo mejor? ¿Se está imaginando cosas terrenales, cosas palpables y tangibles en este mundo? ¿O se está imaginando cosas celestiales, cosas eternas? ¿Qué es lo que viene primero a su mente? ¿Dónde está el enfoque de la mente de usted? El Señor quiere lo mejor para sus hijos. ¿Y sabe qué es lo mejor para sus hijos? Es lo hermoso que el Señor tiene reservado en la eternidad, la verdadera vida. Cuando el Señor Jesús decía, no se hagan tesoros en la tierra, porque en la tierra la polilla y el orín corrompen, los ladrones minan y hurtan, hay delincuentes, hay robos, hay injusticia. Ustedes hagan tesoros en el cielo, donde no hay ladrones, no minan ni hurtan, las cosas no se deterioran, las cosas son eternas. La verdadera vida. ¿Se da cuenta por qué el Señor Jesús predicaba la palabra arrepentíos, ¿no? Como dice en Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiero comentarle que la palabra arrepentíos, el original griego dice metanoia, que significa cambia el enfoque de tu mente, cambia tu forma de pensar. Deja de pensar en las cosas que perecen, en las cosas pasajeras y temporales, y pon tu mente en las cosas que son eternas, que permanecen para siempre. Ese es el cambio de mente. Esa es la característica de un verdadero ciudadano de los cielos. Bien, entonces dice, vean la paciencia de los hombres de Dios. El Señor es muy misericordioso y compasivo, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hermanos, y esto es muy importante que tomemos en cuenta. Si usted no está verdaderamente dispuesto a entregarle el 100% de su vida al Señor, no ande diciendo, Señor, te entrego mi vida. Si usted no está dispuesto a renunciar a sus deseos y a sus sueños terrenales por causa de Cristo, no diga al Señor, Señor, te prometo que voy a renunciar a todos mis sueños y deseos en este mundo. Si no lo va a hacer, no lo prometa, no lo jure. De hecho, hay una palabra para estas personas que juran algo y no lo hacen. Esos son perjuros. Perjuros. Los que juran en falso. Que cuando nosotros oremos en el temor del Señor, realmente digámosle al Señor, te entrego toda mi vida, te entrego el 100% de mi tiempo, te entrego el 100% de mis bienes, te entrego el 100% de mi vida y lo hago, que tu sí sea sí. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, recibiremos condenación. Es lo que dice Santiago. No juréis, que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hermanos, cuando nosotros cantamos alabanzas, realmente estamos orando. Cuando le decimos al Señor, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo solamente para ti, ¿verdad? ¿Conocen esa alabanza? Cuando decimos,
te doy mi vida, vivo solamente para ti, ¿realmente tiene que estar sucediendo eso? ¿O para qué usted vive? Tal vez tiene otros motivos para vivir. Y esa alabanza que dice: tú eres la única razón de mi adoración, eres el único motivo de mi vivir. ¿Realmente el Señor es el único motivo del vivir suyo? ¿O está persiguiendo otras cosas aparte del Señor? Por eso voy a recalcar una vez más que el Señor Jesús pone una muy clara condición para seguirle. Si usted quiere seguirle, usted tiene que negarse a usted mismo. Eso significa que no tiene que enfocarse a buscar cumplir sus deseos de usted, sino a buscar la voluntad de Dios, cumplir los deseos de Dios. De hecho, hermanos, hay un dicho muy clásico cuando es el cumpleaños de alguien, generalmente, ¿no? Decimos: que el Señor cumpla los deseos de tu corazón. Cuando en realidad deberíamos decir: que tú cumplas los deseos del corazón de Dios. Hermanos, no nos enfoquemos en nosotros, no enfoquemos las cosas en el hombre. Enfocaremos en el Señor. Cumplamos nosotros los deseos del corazón de Dios primero. No esperando que el Señor haga lo que yo quiera, no. Aunque el Señor no nos dé nada, el Señor es digno que nosotros le rindamos nuestra vida completa a Él. Amén. Continuando, dice el verso 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Para esto, hermanos, es necesario mencionar a qué se refiere con aflicción. ¿A qué se refiere la palabra en su conjunto con aflicciones de los hijos de Dios? ¿Recuerdan que el Señor Jesús nos enseña que en este mundo tendremos aflicción por causa de su palabra? Por causa de su palabra sufriremos muchas cosas. Hermanos, las aflicciones son por causa de su palabra. ¿Sabe qué? Cuando nosotros estamos en aflicciones porque nos vituperan, porque nos tratan mal, porque nos amenazan, ¿sabe qué? Ahí nuestra oración tiene que subir como incienso. Señor, toda mi vida es tuya. Señor, aunque me maten, aunque me hagan lo que me hagan, toda mi vida es tuya. Yo voy a seguir predicando tu palabra. Esa es la oración que sube como incienso de olor grato. La entrega total. Señor, renuncio a todo por ti. No busco amar mi vida en este mundo porque yo estoy buscando el reino de los cielos. Haga oración. Usted está en aflicción. ¿Está sufriendo por causa de la palabra? Que esa oración suba como olor grato. Y dice: ¿está alguno alegre? Hermanos, ¿cuál es el motivo de nuestra alegría? ¿Cuál es el motivo de la alegría de los siervos de Dios? Vamos a irnos, vamos a dar una vuelta a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos a ver cuál es el motivo de nuestra alegría. Y dice la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible,
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Verdad? ¿En qué nos alegramos, hermanos? Hermanos, porque si estamos en el camino de Cristo, siguiendo las pisadas de Cristo, hay un galardón grande, hay una herencia incorruptible, inmarcesible. ¿Qué significa inmarcesible? Que no se marchita jamás. Es eterno, es para siempre. Hermanos, hay algo demasiado grande para aquellos que están siguiendo las pisadas del Maestro, en lo cual vosotros os alegráis. Hermanos, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas, regocíjese. Adoremos al Señor. ¿Ven? No hay nada en el mundo que pueda quitar ese gozo, esa alegría, porque esa alegría está en función a lo eterno, no a las cosas que perecen. Porque el mundo sí se alegra generalmente por cosas que son perecederas, pero los hijos de Dios nos alegramos por lo eterno, por lo que está por venir, ¿verdad? La herencia en Cristo, habitar con Cristo eternamente, ser uno con el Señor. Ay, hermanos, hay cosas que no ha subido a corazón de hombre, que el Señor ha preparado para los que verdaderamente le aman. Amén. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hermanos, y este texto bíblico, realmente hay dos formas de entenderlo. Porque la palabra en el griego es aspenei, que significa débil. ¿Está alguien débil? ¿Está alguno débil entre vosotros? Puede ser una debilidad corporal, ya que muchas veces, hermanos, las enfermedades vienen a causa de pecados. Vienen por causa de pecados, las enfermedades, ¿sí? Y también puede referirse si alguno está débil entre vosotros espiritualmente hablando. Entonces dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, por supuesto, en aquellos tiempos, el aceite era usado para propósitos medicinales. Pero sabemos también que en lo espiritual el aceite representa al Espíritu Santo de Dios. Entonces, ya sea que estemos hablando de personas débiles espiritualmente, ahí estamos hablando del aceite espiritual, que es el Señor. Pero también estamos hablando de enfermos corporalmente hablando, y también es importante que los hermanos estén cuidando los unos de los otros, ¿verdad? Vamos a decir, con sustancias que puedan mejorar la salud. Pero la oración en todos los casos es muy importante. Y el verso 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Una vida restaurada, una vida que haya reconocido sus faltas, que haya reconocido sus pecados. Eso es importante. Por supuesto, una persona que no se arrepiente de sus pecados va a seguir acumulando pecado sobre pecado.
¿verdad? Pero una persona que realmente se arrepienta, una persona que meditando en su corazón pueda ver su maldad y pueda poner eso delante del Señor arrepintiéndose, por supuesto el Señor va a perdonar a esa persona y va a ser fortalecido espiritualmente y también corporalmente. Dice el verso 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Aquí tenemos una evidencia más de que el pecado tiene muchas veces como resultado las enfermedades. Las enfermedades. A veces uno quiere orar por enfermos, ¿verdad? Antes hay que predicarles el evangelio, que se arrepientan, que se vuelvan de sus malos caminos, de sus malos pensamientos, y entonces vendrá la sanidad. Ojo a todos aquellos que estén enfermos. El Señor realmente derrama sanidad, pero hay algo más importante que el Señor quiere, y es el arrepentimiento genuino y verdadero. ¿Cómo es el arrepentimiento, hermanos? Y para esto voy a recordar a aquellos 2 ladrones que fueron crucificados junto con el Señor Jesús. Uno de esos ladrones, el malvado, le decía al Señor Jesús: ya que dices que eres el Cristo, ¿por qué no te salvas? ¿Por qué no te bajas de la cruz y nos bajas a nosotros? Pero el otro ladrón, arrepentido, dijo: ¡Hey! ¿Qué te sucede? ¿Aún no tienes temor de Dios? Porque lo que nosotros estamos sufriendo, con justicia lo estamos sufriendo, porque estamos padeciendo lo que merecen nuestros actos. Pero este hombre no ha hecho ningún mal. Ese ladrón que se arrepintió dijo: estoy padeciendo lo que merecen mis actos. Hermanos, cuando hay una persona que comete algún delito, ya sea de robo, de homicidio, cualquier cosa, si ese delincuente se arrepiente verdaderamente, se entrega a las autoridades y dice: yo he sido, merezco que me castiguen de la forma que tenga que padecer. Ese es el verdadero arrepentido. Aquel que no se entrega a las autoridades no está arrepentido. Cuando una persona, cuando un hermano comete una falta contra otro, ¿verdad? Pues va y dice: perdóname. Echa a un lado su orgullo, echa fuera el orgullo y dice: perdóname. Yo he hecho esto, te he lastimado, perdóname. Si tengo que ser castigado de alguna forma, estoy dispuesto. Ese es un verdadero arrepentido. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y cuando hay verdadero arrepentimiento, verdadera restauración, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál es el justo, hermanos? ¿Qué significa justo? La oración eficaz del recto de corazón. Justo es recto, rectitud. La oración eficaz de aquel que es recto puede mucho. ¿Sabe por qué? Aquel que es recto es obediente en todo a Cristo. Ese es verdaderamente justo, ese es verdaderamente recto. Y el Señor dice, vamos a irnos a Juan capítulo 15, verso
7. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Muchas veces nos gusta solamente la segunda parte de ese versículo. Pedid lo que queréis y os será hecho. No. Tenemos que tomar en cuenta lo que dice antes. Si permanecéis en mí, si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vamos a irnos a otra versión. Vamos a irnos a la versión NTV. Dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¿Ven? Bien, entonces ese permanecer en Cristo significa que caminemos en sus palabras, ¿no? Si sus palabras realmente permanecen en nosotros, cuando hay verdadera obediencia, el Señor concede las peticiones. ¿Por qué? Porque el que verdaderamente obedece a Cristo, todo lo que va a pedir está conforme a la voluntad de Cristo. No va a pedir nada que esté fuera de la voluntad de Cristo. Ese es un dato muy importante. Hay una condición entonces, amados hermanos, para que el Señor conceda nuestras peticiones. ¿Cuál es esa condición? Es permanecer obedeciendo las palabras de Cristo. Por eso es que la oración del recto, la oración del obediente, puede mucho. Y dice el verso 17: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, cuando dice Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a nosotros, no está diciendo que Elías pecaba. No, muchas veces se ha entendido muy mal ese texto bíblico. No dice que Elías pecaba, sino que Elías era una persona, un humano tal como nosotros. Y él oró para que no lloviese y no llovió. Luego oró para que llueva y llovió. Vamos a ver ese mismo versículo en la versión NTV. Dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Dios oyó el corazón de Elías, oyó su oración. Y eso que Elías era tan humano como nosotros. Eso significa. Entonces, hermanos, simplemente tenemos que ser obedientes a Cristo. Ser obedientes a sus palabras. Ser verdaderos cristianos. ¿Verdad? Y dice el verso 19 y el verso 20. Dice: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí Santiago nos está diciendo algo muy importante: que aquel que vive en pecado irá a muerte. Aquel que continúa siendo pecador irá a muerte. Pero si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, pero
uno de ustedes le hace volver a la verdad, aquel que hace volver al pecador del error de su camino está salvando de muerte un alma. Y sus pecados van a ser cubiertos. ¿Se da cuenta, amado hermano, hermana? La verdadera dedicación de nuestras vidas para con nuestros hermanos tiene que ser evidente. Si alguno está pecando, vamos a exhortarle con paciencia. Vamos a exhortarle deseando de corazón y con todo el amor de Cristo que vuelva al camino de la verdad. Si esa persona vuelve al camino de la verdad, entonces podrá tener restauración, será librado de la muerte. Pero si aquel pecador continúa viviendo en pecado, dice Santiago que está camino a la muerte. Bien, amados hermanos, pues hasta aquí el libro de Santiago. Hemos terminado esta epístola preciosa del apóstol Santiago, esperando que haya sido de mucha bendición. Me despido con un abrazo y hasta una próxima oportunidad.